Bueno, ya llegó el ingeniero Taparco, más conocido como Leonardo. Entonces, profe, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Ah, bueno, bueno. El ingeniero, esto dice así con inspirado acento. Bueno, si retomamos allí lo que corresponde pues también a la plataforma. Bueno, para hoy tenemos el detalle de, ya veníamos del ordenamiento que ya lo venían haciendo, ¿cierto? Pero que íbamos a revisar cuál era el primer elemento y cuál era el último. Determinar el primero y el último en cualquier momento. Es decir, si yo elimino algún elemento o si ingreso un elemento, que me diga cuál es el primero y cuál es el último. Si yo los ordeno, que me diga cuál es el primero y cuál es el último. Si los ordeno de mayor a menor o de menor a mayor, que me diga cuál es el primero y cuál es el último. A pesar de haberlos ordenado, porque no es la simple animación nada más, sino que nos pueda funcionar. Entonces, a ese ejercicio le vamos a agregar un elemento. Yo aquí les dejo el resto de la semana para que podamos hacer el ejercicio. Pero entonces voy a, voy a pasar a mostrarles el punto siguiente para que nos alistemos pues en el tiempo y en la memoria de qué nos vamos a encargar pues de todo esto. Así como aquí nos dice que cuál es el primer elemento y cuál es el último, vamos a poder agregar un elemento al inicio o al final. Es decir, si tengo 10 objetos y elimino uno, entonces me van a quedar pues 9 elementos. Yo puedo escoger, si el tamaño pues es de 10 elementos, si el elemento que voy a ingresar lo inserto, que va a ir como al final normalmente, o que vaya al comienzo del elemento. También puede ser. ¿Sí? Que quede pues como en un lugar más específico. Entonces, yo puedo borrar el último dato de la lista, puedo borrar el primer dato de la lista, o puedo borrar un dato de elegido de la lista. Bueno, los elegidos ya están allí. El mostrar lista también está. Es muy fácil decir cuál es el elemento inicial, la posición 0. Es muy fácil decir cuál es la posición final, manejando, por decirlo así, una posición n permanentemente, donde n sea la cantidad de objetos. Entonces, si yo decido insertar un elemento y existe la capacidad, porque ya tocaría empezar a hacer ajustes, debo pasar los demás elementos a las posiciones siguientes. Y allí venir a ubicar pues, el elemento a la lista inicial. Si lo deseo colocar al final, es como llegar y ingresar un elemento nuevo y listo, se acabó, no pasa nada. Como lo hacemos normalmente en los ejercicios diarios, no es inconveniente. Borrar un elemento elegido de la lista. Es venir a hacer lo que tenemos con el compañero Pulgarín por allí efectuando. Eliminar el objeto, el dato como tal, ubicar en qué posiciones que están y de esa posición en adelante correr los demás elementos. Aquí iríamos a jugar muy bien con las posiciones del vector, pero muy bien, más que siempre, más que nunca. Entonces, el llenar el vector ya los tenemos, esa opción está. El visualizarla, bien. Opción de borrar y ordenar o de reagrupar, bien. Este mostrar es este mismo mostrar que tenemos acá en la lista. El ordenar, vemos que funciona perfectamente. El compañero Jesús David nos colocó también un ejercicio allí.
Perfecto, no hay problema. No sé, Anderson, ¿cómo va con el suyo? Profe, al mío pues le he hecho, si quiere le paso el código para que lo vea de una vez. O si quiere nos comparte, bien pueda. Ah, bueno, vale, pues, pero yo acá. Hágale, compañero, que con confianza. Ahí ya lo ven. No, pues veo la pantalla de Zoom. Pantalla de Zoom. ¿Dónde es esta bolsa? Voy a compartir un momento. Y no mando el código primero. Un momento. Ahí. Sí, señor. Ahí está el DPC. Mira que he hecho varias cositas por acá. Esto es de desarrollo, hermano. ¿Está vendiendo software para Argentina o qué? ¿Cómo lo voy a guardar? Eso es que segundo, tercero. No, mano. Acá. Espérale. Hijo de Una madre. cosa. ¿Qué era este? Se ve con funciones avanzaditas. ¿De qué librería estamos ahí tocando? El array. Vector. El array, sí, el array. Ahí es que estaba haciéndolo de una forma y estaba enredado en una parte, entonces fue a mirar el código, ¿Cuántos tiene, hombre? una ayuda ahí. Mira. 5.000 líneas, pero son 4 programas allí, ¿o qué? Pues tengo el rellenar, el ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, el mostrar, el que nos puse en la clase pasada, el del primero y el último ese. Venga, que tengo un error que no sé por cómo está. Yo, a ver. Entonces sería el llenar normal. Entonces se llenan los, no sé, 50. Ahí se llenó. Entonces, se puede ver acá. Compártanos la pantalla completa, Anderson. Ah, no. Sí, porque al ejecutarlo no nos deja. Entonces, ahí, ok. Ahí sí. Entonces, ahí se llenó. Entonces, se puede ver acá. Se puede ordenar de mayor a menor. Entonces, ahí lo ordenó. Y acá se ve de menor a mayor. Ahí se ordenó. Acá se ve. Y ver el primer y último número del vector sería el 4. Ahí lo muestra. El 10 y el 98, véalo acá. El 10 y el 98. Pero tengo entonces, lo que le había comentado, problemas con el eliminar que estaba haciendo. El intercambiar, por ahí ya vi una idea que me mostró el compañero eh, el compañero Jesús y lo estaba haciendo, pero no lo he terminado del todo. Pero estaba primero haciendo el eliminar y estoy ahí como enredadito. Pero bueno, pues eso es lo que llevo por ahora.
Entonces, no sé. Entonces ahí para el que me pueda ayudar, ahí lo subí al foro, a ver si pueden colaborar ahí. Un pedacito de código que vi por ahí. Listo, listo, eso está interesante. Ese ya contempla algunos elementos de lo de hoy. ¿Sí? Ahí lo hice como ordenado por los body. Aquí en el caso no, sino llamarlo. Y listo, ya se ejecuta el pedazo. Algo como más ordenadito. Eso es lo que llega, profe. ¿Qué pulga que ha hecho? ¿Se le ha hecho eso o qué? Pues la verdad estaba peleando con esa librería de vector. Yo lo escribo tal como aparece ahí, pero no me ejecuta y no sé por qué. Como que me va a tocar hacerlo de otra manera, pero con esa librería queda todo súper fácil. Yo creería que, muchachos, puede ser importante en este momento. Esto es un ejercicio, pues, que no vamos a pedir quién lo haga primero, ¿cierto? Que entre ustedes se compartan, por decir algo, el código, las funciones, los métodos, pueden hacerlo en grupo, ¿sí? Veo que Jesús David le ha apuntado a muchos elementos y le ha dado bien. Aquí, por ejemplo, está mostrando lo que es el primer dato y el último, ¿cierto? Aquí está bien el ejercicio en cualquier momento. Pues no miramos a Anderson allí, ¿cierto? Después de ingresarlo, pues mostró el primero y el último. No sé si cuando usted ingrese apenas 3 o 4, demuestra el primero y el último está igual, o cuando ingrese, o cuando borre uno, sigue No, pues es mostrando. que, no, yo creo que sí está bien porque no le hago como tal en la posición de que me muestre la posición número 1 y la posición número 10, sino en el vector el primer número y el vector -1. Entonces yo creería que está bien, pero pues me falta hacer ese pedazo de borrar. Bueno, esa sería la puntualidad pues, precisa para ese detalle. Sí. Entonces, pues ese es el elemento clave para este fuerte en este momento, ¿no? No, pero a mí sí me tiene ofendido eso. ¿Cómo es que no va a servir? ¿Cuál es que está haciendo? ¿El borrar también? ¿O cuál? Pues yo me estoy enfocando es en la librería vector, pero supuestamente no sé, sale un error ahí todo raro. El clip de Navidad, vamos a ver.
¿Cómo es este siguiente? Aquí con esta plantilla, la que está de fondo negro. Pues está interesante ese del insertar al final y al inicio. Creo que el borrar el último dato de la lista y el primer dato, yo lo haría fácil después de hacer el borrar, como le digo, porque nada más sería ubicar el primero y último y ya se borra, pues, sencillo, según lo que veo. Ahí la clave perfecta, en este caso, pues sería lograrlo tener ubicada la posición N. Si usted puede tener la posición N permanentemente, sabe siempre cuál es el último, ¿cierto? Entonces, si usted sabe cuál es el último, borrarlo, en pocas palabras, no es sino restarle a N menos 1. Así Sí. nada más. Bien sea que lo reemplace con un 0, pero que por lo menos no lo muestre, ¿sí? Así esté ocupada la posición con algo, pero que no lo muestre, o que no lo tenga en cuenta. Esa es una. Si usted determina cuál es el dato elegido de la lista, pues primero que todo hay que buscarlo. Si existe, borrarlo. Y en el caso de borrarlo, no es sino traer los demás elementos y reemplazarlos una posición hacia atrás. Es decir, desde el elemento en que se encuentra en adelante, correrlos a todos en una posición menos. Sí. Cuando se inserta un elemento al inicio, es correr a todos los elementos una posición. Entonces allí existen varias formas o existen varios métodos. Pues les cuento así como en la mente, pues hablando las cosas. Uno podría hacer recorriendo desde el último elemento hasta el primero. Antes de insertarlo, usted primero corre los demás. ¿Sí? Usted puede leer el elemento y después de leerlo, mantenerlo en memoria e ir y realizar el procedimiento. Correrlos desde el último hasta el primero. Venirse haciendo como una devolución. Les voy a mostrar como en Excel una visualización, digámoslo así, de cómo podría ser. Vamos a decir que este puede ser, por ejemplo, mi vector, ¿cierto? Esta es la posición y este es el valor. De la posición 0 y 1. Digamos que solamente son 10 posiciones. Hasta aquí nada más. Bueno, entonces, yo puedo tener estos valores, estos elementos, estos datos. Entonces, con ellos, pues me pueden cargar o me pueden servir para que funcionemos. Y en este caso, entonces, si yo voy a colocar un elemento en esta posición, en esta inicial, entonces lo que yo debo hacer es empezar a correrlo. Entonces aquí coloco el 6 y luego ya aquí puedo ir trasladando los anteriores. De tal manera que me quede vacía la posición inicial para colocar el nuevo valor que estoy insertando. Y no se me va a perder ningún valor. Profe, entonces para colocar un elemento al final sería tipo n más 1. Claro,
Entonces recuerdan que teníamos un código que estamos abriendo en donde usted, después de ingresar el valor elegido, pues siempre dejaba la posición n tentativa. Entonces, cuando va a ingresar un nuevo valor, primero que todo, mira primero si el n está disponible, porque también podemos tener en cuenta, debemos estar pendientes, estar pues atentos a que los elementos pues, no sobrepasen la cantidad que yo tengo determinado en el vector. Sí. Entonces, de esa manera, ya podemos concluir o podemos determinar que el elemento pues sí está incluido. Entonces, cuando yo ingreso un nuevo elemento, le doy n++, pero también que compare que si que n sea menor o igual al total máximo de los elementos que esté recibiendo. Sí. Entonces, ese es un punto a tener presente, muy en cuenta para esto. Si yo dije que al comienzo puede ser una variable determinada que se llame total y que de pronto la igualé, ejemplo, a 10, entonces n cuando arranca, n vale 0, ¿cierto? Normalmente. Pero puede ser hasta los menores que 10. Entonces, n puede ser menor que total o simplemente menor que total. Así directamente, como arranca en 0, n total serían los 10. Si usted luego quiere adicionar pues, más elementos y que no sean 10, sino que sean 100, pues cambia simplemente acá y la dimensión le va a funcionar igualmente. Entonces, si yo borro el primer elemento, los demás elementos tienen que funcionar de tal manera que me sirvan como soporte para el trabajo con nosotros y que se corran todos y que me quede el espacio disponible. Entonces, el primer elemento siempre va a ser este. Y el último elemento va a ser el n que contenga datos aquí al final. Si yo inserto uno nuevo, pues el n va a ser el siguiente elemento. Y pues va a orientarse a la posición que estemos aquí trabajando. En el otro caso, el que mencionaba pues aquí la consulta, es pues insertar un dato después del último. Pues después del último es simplemente lo que venimos manejando. Entonces, después del último es después del n, o sea, aplicando el n++. Y que el n++ verifique este. Porque si el n es este último valor, esta última celda, o sea, esta última posición, y tiene valores agregados, está llena, la lista está llena. Entonces yo voy a agregar otro elemento más, el n se sobresale, dice que por ejemplo en este caso n vale 10, o n sería 10, y 10 no es menor que el total, que sería en ese caso pues otros 10, o sea que no debe permitir. Allí debe quedar validado esa función, esa entrada. Hace un if, si el vector está Eso. lleno, que no lo permite, y si no, Sí, dejar sí, correcto. Ahí iría el if, correcto. Preguntas por ahí, muchachos, a ver qué más tienen, qué más resulta. Pues el otro elemento que les tengo incluido, no, pues no necesitan más prácticamente. Con este es suficiente.
Son los últimos elementos. Mostrar la lista, pues esta es la más simple, desde el primer momento funciona. Borrar el primero. Digamos que el borrar el primero es lo más sencillo. El trasladar los elementos es lo complejo. Esa es la función que en este caso vamos a ir de un lado para otro. El ejercicio va a estar de aquí para allá y de allá para acá. Vamos a pasear muy bien con esas listas. Con los vectores vamos a ir de allí a un lado y de un lado para el otro. Podría ser, no sé, si puede servir y puede funcionar como un elemento válido que utilicemos una lista auxiliar. Es válido, ¿no? No es inconveniente. Sin embargo, a modo de potencialización del código, podríamos estar hablando que con una sola lista puede ser suficiente. Pero pues la idea es que aquí también podamos concatenar la otra lista, podamos funcionar con ella. De aquí, lo único que vamos a hacer distinto al final del semestre es que la otra lista, ejemplo, yo tengo aquí una lista para 10 posiciones y yo tengo las 10 posiciones creadas en una sola. Pero dado el caso de que yo tengo una lista auxiliar del mismo tamaño, entonces tengo la posibilidad completa de utilizarla también para seguir llenando. Entonces, si no tengo ningún método en el empleo de tener que usar la otra lista, pues simplemente lo que hago es colocarla a disposición en caso tal de necesitarse. Es decir, tengo 10 objetos. Al llegar a un elemento número 11, ya no lo voy a colocar ese 11 en esta lista, sino en la otra, en la auxiliar. Vayan pensando que ese sería como para junio. Bueno, no acabo de entender eso último que mencionó. A ver, voy a mostrárselo a modo Excel ya que llegó el ingeniero Guadapi. Dado el caso, yo aquí tengo la lista que es la principal, ¿cierto? Y voy a tener una lista auxiliar por acá de reserva. Digamos que este es el vector 1. Y puedo coincidir con elementos del mismo tamaño, misma característica de un vector 2. Entonces, funcionamos como si fuera un hotel. Yo tengo el primer piso lleno. Entonces me toca empezar a alquilar habitaciones del segundo piso, que sería en este caso pues como este otro. Entonces, listo, tengo a alguien acá. Pero a la gente no le gusta subir escala, a la gente no le gusta estar subiendo y bajando cada rato. Quieren hospedarse en el primer lugar. O sea que cuando, dado el caso, un elemento de acá se vaya, se corra toda esta información y este elemento lo transmito para acá. De esta manera estaría haciendo un ligamiento entre las dos listas, simplemente ligadas del uno al otro. Es un modo de trabajo muy similar como lo hace dinámicamente el procesador, el trabajo con la memoria RAM. La memoria RAM puede tener usted imaginar esto que sean un bloque de memorias, una barra, y esta otra barra. Cuando el sistema operativo inicia, normalmente va a ocupar la primera barra, el bloque 0. Luego, si el sistema operativo ocupa cierta cantidad, los programas empiezan a utilizar algunas ranuras o algunas posiciones vacías o libres de ella. Cuando este bloque ya está lleno, pasa a formar el siguiente bloque, pasa a utilizarlo. Entonces el dinamismo de la memoria nos permite funcionar, nos permite trabajar de tal manera que podamos dar claridad, dar funcionamiento con todos los bloques que ya tiene para trabajar. Entonces, en el caso del almacenamiento también es así. Yo puedo ir teniendo más elementos acá para mi funcionamiento, pero dado el caso, empiezan a borrar por acá algún elemento de estos, se van, se despiden
se desplazan. Entonces empezamos a hacer movimientos interesantes. Todos se tienen que ir corriendo y los otros se van trasladando. Este es el ejercicio pues más interesante, ¿no? Bueno, compañeros, entonces necesito que vayan pues revisando este último detalle, a ver cómo nos va. Si quieren se comparten, trabajan en equipo, porque aquí se pone ya el asunto interesante. Si quiere alguno le va trabajando desde las listas ligadas directamente a ver cómo le va. No les voy a cambiar demasiado acá ya estos elementos. Con esto nos vamos hasta que terminemos pues simplemente funcionando con la otra lista. No, nada más, no viene nada incluido diferente. No más sorpresas ni nada que incluir distinto aquí por algoritmos 2. Pero entonces toca cumplir con esos 8 ítems y ya. Sí, sí, claro. Y porque ustedes con los primeros ya han cumplido. Entonces, estos 8 ítems que hay aquí, al final van a cumplir, pero ya también con la lista doblemente enlazada. Con la que tenemos pues así en este modo. Si aquí hay 10 y tengo un vector auxiliar con otros 10, si me llega el vector, perdón, la posición número 11 o el elemento 11, lo ubico acá, en la auxiliar, pero de una manera como inteligente, ¿no? Ese sería como el detalle particular, que entienda que debe ir allí en el otro lugar. Lógicamente, de acá no van a haber sino otros 10. O sea que en el momento de tener 20 posiciones ocupadas, no le cabe uno más ni arriba ni abajo, ni en ningún lugar del medio, nada de eso. No le cabe, no le cabe. Allí lo que entraríamos a jugar muy bien son los modos de validación, por lo menos en cuanto a tamaños de archivos. Allí sería el tópico. ¿Qué es el ingeniero Guatapí? Bien, profe, bien. ¿Cómo va la vida pues por ese lado? Cruelmente bien. Entrar a una parte de esas donde exigen mucho y sin nada con qué trabajar. Bastante difícil. Es con lo que usted tenga y con lo que pueda trabajar, pero le exigen a que lo haga. Papi, bienvenido a Colombia. Son los sistemas de Colombia, papi. Sí, ellos mismos lo aceptan y todo. Que ahí no han habido nada. Les digo, bueno, una memoria, un disco, algo para guardar pues la información. No, hay unos destornilladorcitos y una ponchadora. Ah, caramba. No, y ¿Cuánto quieren que haga el resto? Bienvenido. lo Sí, peor de todo, ¿sabe qué es Guatapí? Que para pedir esas maricaditas que usted acaba de decir, toca hacer un papeleo como de 10 hojas. sí, sí. Ahí estoy por un lado ya pidiendo ciertas cosas que yo no tengo, otras las mandé a traer, pero exigen de que se hagan las cosas pues para cierto tiempo y sin nada de eso. Mañana tengo que formatear 3 equipos, actualizar 2, al menos hacer pues lo que más se pueda entre esos. Pero eso empiezan a salir y empiezan, vea, es que en la bodega hay unos que para darle de baja, que es que de esta impresora allí está sacando mal y todo el mundo quiere como que sea de una. Y entonces
uno les va dando pues como privilegio a lo que necesite. ¿Sabe qué le digo yo a usted o qué le recomiendo? Que empiece a hacer cartas y empiece a hacerlas firmar, weón. Porque si eso le cae a la fiscalía y eso usted facilito para ir a la cárcel. Pero cartas sobre, Cartas de usted descargar sobre el que esté por arriba. O sea, que si hace falta algo y usted no puede hacerlo, entonces usted ahí, por así decirlo, eh, saca como la excusa de por qué no lo está haciendo y que usted se lo dijo a cierta persona, esa ah, persona le dijo que eso no se podía hacer por estas razones. pues en esta forma había pensado yo, pero era como, ay, ¿cómo es que llama eso? Es que lo público es muy... Un reporte en sí de lo que se hace, como, o sea, a cada equipo generarle como una hoja de vida. Y si usted ese equipo le hizo un mantenimiento, le hizo algo, así sea, le instaló un programa nuevo, se lo eliminó que porque no lo necesitaban, como me está pasando con unos equipos, que sea pues firmado por ellos y que quede evidencia. Sí, señor. Totalmente de acuerdo ahí con eso. La Sí, hoja de vida de porque equipo es muy importante para esos detalles. sí, hay un Muy, equipo muy, que me toca formatearlo y hay un poco de archivos que no saben o sea, la que está ahí se lo dieron, ella empezó a trabajar y hay unos programas y ella dice, no, es que yo no utilizo eso, pero hay unos archivos. Entonces, ¿yo cómo voy a eliminar eso así como así? Ay, aparato. Ujú. sí, listo. Y compañero, en lo que le dé baja, que tenga quien le firme para usted darle de baja. Sí, ¿Quién le ahí recibe eso? O sea, debe haber un formato para el eso, de porque bodega, Sí, es que eso en lo sí, público eso es muy el de almacén complicado, me weón. tiene que firmar porque por ejemplo, el de almacén llega y me dice, Guata, necesito que esta semana pues vayamos a la bodega porque hay unos equipos que el que estaba dijo que no, que le dieran de baja. Pero y entonces el chino ya salió y todavía tienen esos equipos así porque no hay ningún documento ni nada. Entonces, si llega un ejemplo, un equipo de esos le sacan por otro lado, fácilmente la pueden montar, no, pero es que él le dijo que le dieran de baja y un equipo de esos que lo saquen otra vez a funcionar. Ahí, ¿quién va a decir, pues? sí, sí, complicadito de pedacito. No, no, bien legalizado el asunto. Sí, Y si necesita mucho recicle, yo le colaboro reciclando también después, ahí miramos a ver, que me estoy quedando sin chatarra, me estoy listo, quedando sin brother. museo. A ver, Esa, es la esa tarde máquina del saqué, tiempo. sí, sí, esa tarde que saqué allí buscando para armar un equipo, un disco duro y de casi que no encuentro uno cuando es que 160 gigas, y yo, pues que este está como fecha 2002, ¿no? Cuando lo conecto y se me fue la tecla derecho, cuando arrancó Windows 2000, no. Y licenciado y arrancó, no, eso es mucha conservación de la materia. Eso es otra cosa. Y una pregunta, ¿una alcaldía no debería tener, pues, licencias o algo? Sí, señor. Joder, Allá no